El Imperio Persa. Los persas estaban ubicados geográficamente en Asia Central. Habitaban la meseta de Irán. Es la unión de los pueblos medos y persas alrededor del año 1500 a.C. La región era semiárida y de clima seco en grandiosas oscilaciones en sus temperaturas. A partir del año 5 a.C. empezaron la invasión de diversos territorios vecinos y así llegaron a formar el mayor imperio oriental antiguo. Los primeros pobladores se dedicaban tanto al pastoreo como a la agricultura, donde cultivaron cereales, hortalizas y frutas. Por ser una región rica en minerales, los que les permitió crear diferentes herramientas de metal para la mejor producción agrícola y la práctica de la guerra. La economía de los persas. Los persas basaban su economía en la agricultura y utilizaban el agua proveniente de las montañas para sus cultivos. Además, practicaban el pastoreo y la extracción de diferentes minerales como el hierro, el cobre, la plata, entre otros. Realizaban un amplio comercio debido a la creación de las monedas llamadas dárico, las cuales eran estampadas en oro, lo que permitía tanto el comercio interno como el externo. Por la región de Irán transitaban rutas de caravanas comerciales provenientes de la India y la China y viajaban hasta el mar Mediterráneo. Debido al amplio logro en el comercio que tuvieron los persas, les proporcionó un gran impulso a la fabricación de tejidos lujosos, joyas, tapetes y alfombras, así como también en mosaicos. La sociedad persa estaba dividida en rígidas clases sociales. En la cima de la pirámide social se encontraba el rey y su familia. Más abajo de la realeza se encontraba la aristocracia, sacerdotes, nobles y grandes comerciantes. Después, la clase media y la popular, pequeños comerciantes, artesanos y soldados. Los campesinos, considerados hombres libres, formaron la base de la pirámide social, ya que en ellos recaía gran parte del sostenimiento de las demás clases sociales. Estos vivían miserablemente, eran explotados, ya que eran obligados a entregar casi todo lo que producían en las tierras. Eran también obligados a prestar servicios en la construcción de palacios y obras públicas, canales de irrigación, carreteras, etc. Por último, los esclavos. Prisioneros de las conquistas militares, formaron un grupo numeroso que ejecutaba los trabajos más pesados en la construcción de palacios y obras públicas. Los persas, al incorporar su imperio en nuevas zonas, mostraban una política tolerante. Los impuestos eran bajos. Había tolerancia religiosa. Liberaron a los pueblos sometidos cuando los conquistaban. Apoyaron a zonas de anarquía, siendo un restaurador de leyes. El sistema de gobierno era una monarquía absoluta, hereditaria, donde el rey era considerado la forma antropomórfica de Dios en la tierra. El rey debía ser el mejor guerrero, como también el mejor cazador. Disponía de un ejército personal, los inmortales. Los gobiernos persas se caracterizaron por su despotismo militar. La autoridad del emperador era absoluta. Estaba defendido y sostenido por los inmortales. Cultura persa. Religión. Todo lo referente a la cosmovisión de la cultura persa estaba condicionada por el poder del Estado y sus necesidades ideológicas. De esta forma, presenta una gran coincidencia con el zoroastrismo, es decir, un dogma que venera a dos entidades, tales como Hormuz, la manifestación del bien, y Ahriman, la representación del mal. Con referencia a lo anterior, los principios religiosos de Persia proceden de la filosofía del profeta Zaratustra, quien creó la corriente dogmática conocida como Daena Banjui o mazdeísmo durante el siglo IV a.C., precisamente en Asia Central. Efectivamente, los ideales del profeta Zaratustra están recopilados en el libro sagrado de los persas, el Avesta, en el cual se destacan los siguientes tres tipos de enseñanza. 1. Existencia de un solo Dios creador, tanto del mundo espiritual como del ámbito material. 2. Presencia de dos espíritus, uno que representa al bien y el otro al mal. 3. Juicio final, donde cada persona es calificada de acuerdo al modo en el que haya vivido, seguido de la vida después de la muerte. La vestimenta persa. La vestimenta estaba basada en la de los asirios y babilonios. La prenda típica era el kandis, túnica de lana, hilo o de seda importada del lejano oriente, que se adaptaba al cuerpo y tenía mangas amplias. El uso de los kandis era reservado para la clase alta y el color púrpura. Al igual que los babilonios, era reservado para el rey, ya que era el único que se podía dar el lujo de pagar la cantidad necesaria para producir este tinte. El rey era el único que podía vestir con un atuendo color púrpura. Encima del kandis se usaba una saya o túnica abierta amarrada con un cinturón ceñida a la cintura.
El rey usaba una tiara amarilla y cintas azules para sostenerla en la cabeza. Usaba también casi en forma exclusiva pantalones rojos y zapatos amarillos, así un collar de oro, y la funda de su espada estaba adornada con marfiles y filigranas de oro. Contexto artístico persa. El arte persa es el desarrollado en la zona de influencia cultural persa desde la prehistoria hasta el año 1925, destacando en medios como arquitectura, pintura y escultura. En los siglos XVI y XVII, la industria textil tomó un gran auge, por eso las alfombras persas, dentro del grupo de países llamado Cinturón de Alfombras, destacaron por sus diseños bastante elaborados. También tenemos las miniaturas, las cuales eran pequeñas pinturas sobre ilustraciones de libros u obras de arte independientes. En la cerámica quedan muy pocas piezas actualmente, pero la élite coleccionaba cerámica china y se valoraba bastante la producción local. Los diseños tendían a imitar la porcelana china, utilizando piezas azules y blancas con formas de nubes o dragones. En la metalurgia se utilizaban incrustaciones de pasta coloreada en colores como rojo o naranja, reemplazando las antiguas de oro y plata. Utilizaban paneles calados en acero para puertas, placas o estandartes. Sobre la música persa podíamos encontrar artistas en Irán en 3000 a.C., con música contemporánea, en la época de Nasereddin Shah, quien creó la Casa de la Artesanía, el cual era un lugar destinado a la fabricación de instrumentos musicales. Sobre literatura se sabe que los documentos más antiguos son las inscripciones cuneiformes de reyes aqueménidas que se hallan en persa antiguo, con traducciones babilónicas. La mayoría de estos textos son religiosos, cosmológicos o sobre rituales mazdeístas. Su caligrafía se basaba en un alfabeto de 36 letras, escrito con pieles y lápices sobre tablillas de cerámica. Y por último, en cuanto a la arquitectura, se presentaban características semejantes a la cultura en Mesopotamia, sin aportar novedades. Y la decoración de la arquitectura era el resultado de una fusión entre influencias babilónicas y sirias.